Dicen que el hogar está donde se tiene el corazón, pero ¿qué ocurre cuando a tu propio corazón le niegan la entrada al lugar que construiste con tus propias manos? Me llamo Victoria, y, a mis 68 años, pensaba que ya había aprendido todas las crueles lecciones de la vida. Estaba equivocada. De pie, frente a mi propia casa en la playa, trasteando con unas llaves que ya no encajaban, sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que no tenía nada que ver con cerraduras o puertas. La brisa salada que antes me daba la bienvenida a casa, ahora se sentía como una bofetada en mi rostro curtido. A través de la ventana que yo misma instalé, ahorrando dinero viendo tutoriales de YouTube y negándome a contratar albañiles, pude ver a mi hijo Daniel moviéndose por lo que solía ser mi salón, donde lo había acunado hasta dormirlo cuando era un bebé, después de que su padre decidiera que la paternidad era demasiada responsabilidad. El viaje a Madrid para ir al médico había sido necesario. Los doctores encontraron un pequeño tumor que requería atención inmediata, y durante 6 semanas viví en la incertidumbre, enfrentándome sola a cada procedimiento porque Daniel estaba demasiado ocupado con el trabajo para acompañarme. Yo lo entendía, me decía a mí misma. Las familias jóvenes tienen sus obligaciones. Yo lo había criado para que fuera responsable, ¿no? Incluso cuando la responsabilidad significaba dejar a tu madre enfrentarse a un posible cáncer en las estériles habitaciones de un hospital, contando las baldosas del techo en lugar de sostener una mano familiar. Pero sobreviví. El tumor era benigno, y conduje mi viejo Seat de vuelta a la costa, con el corazón lleno de gratitud y anhelo por la paz de mi pequeño santuario. Había pasado 20 años construyendo esta vida después de mi divorcio. 20 años de rodillas raspadas por poner azulejos, ropa manchada de pintura por hacer mis propias reparaciones, y la profunda satisfacción de crear algo hermoso con mi propia determinación. Cada tabla, cada clavo, cada color de pintura cuidadosamente elegido era un testimonio de mi capacidad para empezar de nuevo, cuando todo se había venido abajo. La casa se alzaba sobre una pequeña duna con vistas al mar, modesta pero perfecta. 2 dormitorios, un baño y un salón con ventanales que captaban cada atardecer. Compré el terreno cuando se consideraba que no valía nada. Demasiado cerca del agua, demasiado lejos del pueblo. Pero vi potencial donde otros veían problemas, igual que había visto potencial en un joven asustado cuando me casé con él, antes de que decidiera que mi amor no era suficiente para mantenerlo fiel. La primera señal de que algo iba mal fue cuando mi llave no giró. Me quedé allí, con las bolsas de la compra hincándoseme en las palmas de las manos, pensando que el salitre había corroído el mecanismo. Es algo que pasa cerca del mar. Todo necesita un mantenimiento constante, una atención constante. Como las relaciones, pensé, sin saber cuán profética resultaría esa comparación. Entonces vi movimiento a través de las cortinas. Mis cortinas, las que yo había cosido a mano porque las compradas nunca quedaban del todo bien. La silueta de una mujer, alta y de ángulos afilados, se movía por mi espacio con la confianza de quien se siente dueño. Mi nuera, Rebeca, siempre me había hecho sentir como una molestia en su vida perfecta. En las reuniones familiares, desviaba las conversaciones para que no giraran en torno a mis historias. Sugería que quizá estaría más cómoda, sentada en un rincón, y recordaba a todos cómo Daniel ya no era un niño, y necesitaba espacio para que su propia familia prosperara. Llamé a la puerta. El sonido retumbó, hueco, contra la puerta que yo misma había pintado la primavera pasada, eligiendo un amarillo alegre porque me recordaba a la esperanza. Rebeca abrió y su expresión no contenía sorpresa, ni vergüenza, ni el menor indicio de que algo inusual estuviera ocurriendo. Me miró como se mira a un vendedor a domicilio, con una molestia educada, esperando a que la interrupción terminara. «Victoria», dijo, sin apartarse para dejarme entrar. Detrás de ella, pude ver mis muebles reorganizados, mis fotografías reemplazadas por las suyas. La colcha de mi abuela, la que había arropado a 5 generaciones de mujeres en mi familia, no estaba por ninguna parte. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», pregunté, aunque ya sentía que se me caía el alma a los pies. Las bolsas de la compra pesaban más.
El familiar peso de planificar comidas en mi propia cocina se sentía de repente ajeno e incierto. Sobre la casa, continuó Rebeca, con el tono ensayado de quien ha practicado la conversación. Daniel y yo hemos estado hablando de tu situación y creemos que es hora de hacer algunos cambios. Te estás haciendo mayor y este lugar es demasiado para ti. Las escaleras, el aislamiento, la distancia al médico, no es seguro. Seguridad. La palabra quedó suspendida entre nosotras como un arma disfrazada de preocupación. Yo había sobrevivido a la traición de un marido, había criado a un hijo sola, había superado sustos de cáncer y temporadas de temporales, y los 1000 pequeños desastres que le enseñan a una mujer que es más fuerte de lo que jamás imaginó. Pero ahora, según la mujer de mi hijo, era demasiado frágil para la vida que yo misma había construido. ¿Dónde está Daniel?, pregunté, con una voz más débil de lo que pretendía. Seguramente mi hijo, el niño al que le había enseñado a montar en bicicleta y a atarse los cordones, el joven al que había apoyado durante la universidad, la boda y las dificultades iniciales de formar su propia familia, no se escondería detrás de las faldas de su mujer mientras desmantelaban mi existencia. Está dentro, dijo, todavía bloqueando la entrada. Nos mudamos la semana pasada. Es lo más lógico para todos. Los niños necesitan espacio para crecer, y tú necesitas... necesitas pensar en tu futuro de una manera más realista. Los niños, mis nietos, Emma y el pequeño Javi, que siempre corrían a mis brazos cuando venían de visita, que me ayudaban a recoger conchas en la playa y escuchaban mis historias de los viejos tiempos, cuando este tramo de costa era salvaje y virgen. ¿Dónde estaban ahora? ¿Les habrían dicho que su abuela ya no era bienvenida en la casa donde habían aprendido a amar el ritmo del océano? A través de la ventana, vislumbré a Daniel. Estaba sentado a la mesa de mi cocina, la que yo había restaurado durante mi primer año aquí, decapando años de abandono para revelar la hermosa madera que había debajo. Leía un periódico, tranquilo y cómodo, como si fuera lo más natural del mundo, como si el hecho de que su madre estuviera en la puerta, sin poder entrar en su propia casa, fuera una tarde de martes cualquiera. En ese momento, de pie en mi propio umbral como una extraña, comprendí que la traición no siempre llega con gritos o enfrentamientos dramáticos. A veces llega en silencio, vestida de sentido práctico y preocupación, con el rostro de las personas a las que confiaste tu corazón. A veces, los cortes más profundos los hacen quienes saben exactamente dónde encontrar tus puntos débiles, quienes entienden que la crueldad servida con una sonrisa duele más que la ira honesta. Había dado todo para construir esta vida, y en 6 semanas de ausencia médica, había sido redistribuida como los bienes de un difunto, excepto que yo todavía estaba viva, todavía respiraba, todavía estaba allí con la compra que no podía cocinar en mi propia cocina, preguntándome cómo el amor se había transformado tan completamente en indiferencia. Lo peor no era la casa robada o las cerraduras cambiadas. Era darme cuenta de que, mientras yo luchaba por mi vida en la cama de un hospital, las personas que más quería habían estado planeando mi exilio, midiendo mi valor en metros cuadrados y decidiendo que ya no era esencial para su felicidad. Pero yo seguía de pie, seguía respirando, y en algún lugar muy dentro, bajo la conmoción y el corazón roto, algo más empezaba a agitarse. Algo que les enseñaría a todos la diferencia entre una mujer que puede ser descartada y una mujer que elige desaparecer hasta el momento en que decide resurgir. La conversación que siguió fue como ver mi propio funeral estando aún viva. Rebeca hablaba de arreglos y de lo que es mejor para todos, como si yo fuera un problema a resolver en lugar de una persona cuyo mundo entero se estaba desmoronando. Tenía respuestas preparadas para cada protesta que yo pudiera plantear, réplicas tan pulidas que solo podían provenir de semanas de planificación. Ya hemos hablado con una residencia de mayores encantadora en el pueblo. Continuó, con una voz cargada de falsa amabilidad. Tienen actividades, programas sociales, personal médico allí mismo. Harás amigos de tu edad, gente que entiende por lo que estás pasando, por lo que estaba pasando. Como si el duelo fuera una fase que gestionar
en lugar de una respuesta a la traición, como si la pérdida de todo por lo que había trabajado pudiera curarse con partidas de bingo y talleres de manualidades supervisados. «Esta es mi casa», dije, con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Yo construí este lugar, cada centímetro. No podéis simplemente... De hecho, sí que podemos». La voz de Daniel atravesó la brisa marina cuando finalmente salió de su escondite detrás del periódico y las faldas de su mujer. Mi hijo, que una vez fue mi mundo entero, me miró con la cortesía distante reservada a las visitas inoportunas. «La casa está a nombre de los dos ahora, mamá. Firmaste los papeles tú misma». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Recordé haber firmado documentos durante mi crisis médica, papeles que Rebeca había traído al hospital con explicaciones sobre proteger el patrimonio y garantizar la seguridad de la familia. Yo estaba agotada, asustada, y confié en que mi hijo me guiaría a través de complejidades financieras que no entendía. En mi momento de mayor debilidad, les había entregado el arma que usarían para destruirme. «Me engañasteis», susurré, al darme cuenta por fin del alcance de su engaño. «Usasteis mi enfermedad, mi miedo, para robarme mi casa». La expresión de Rebeca no cambió. Si acaso, parecía ligeramente molesta, como si mi dolor fuera un inconveniente que no había tenido en cuenta en su planificación. «No hemos robado nada, Victoria. Hemos asegurado el futuro de la familia. El valor de las propiedades está subiendo, y esta casa vale bastante más de lo que pagaste por ella. Tiene sentido desde el punto de vista financiero que la generación más joven tome el control ahora, mientras todavía hay tiempo de maximizar la inversión». Inversión. Hablaba de mi santuario, mi refugio, el sueño de mi jubilación cuidadosamente elaborado como si no fuera más que números en un balance. 20 años de recuerdos reducidos a valor de mercado y márgenes de beneficio. «¿Y mis cosas?», pregunté, mirando más allá de ellos hacia lo que había sido mi salón. Los muebles no estaban. No es que los hubieran reorganizado, es que habían desaparecido por completo. Las estanterías de obra donde había expuesto libros, conchas marinas y fotografías de tiempos más felices estaban vacías, esperando a que las elegantes selecciones de decoración de Rebeca borraran todo rastro de mi existencia. «Donamos la mayoría», dijo Daniel, en un tono que sugería que había sido un gesto generoso en lugar de un robo. «Muebles viejos, ropa anticuada, cosas que no encajaban con nuestro estilo de vida. Los niños necesitaban espacio para sus juguetes, y Rebeca tiene mucho mejor gusto para la decoración. La mecedora de mi abuela, donde había amamantado a Daniel durante las fiebres de su infancia y le había leído cuentos antes de dormir, había sido donada. La mesa del comedor donde habíamos celebrado sus cumpleaños y graduaciones, donde le había ayudado con los deberes y escuchado sus sueños sobre el futuro, ahora abarrotaba el trastero de algún desconocido. Los álbumes de fotos que narraban toda su vida, desde sus primeros pasos hasta el día de su boda, aparentemente habían sido considerados anticuados y desechados como el periódico de ayer. «No teníais derecho», dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía lo huecas que sonaban. Legalmente, tenían todo el derecho. Yo misma se lo había dado, confiando en que el amor me protegería de las mismas personas por las que había sacrificado todo para criarlas y apoyarlas. Los vecinos habían observado este borrado sistemático de mi vida con la fascinación incómoda que la gente muestra ante los accidentes de tráfico, horrorizados pero incapaces de apartar la mirada. La señora Pérez, la vecina, siempre me pedía prestadas mis herramientas de jardinería y me invitaba a tomar un café cuando la soledad se hacía demasiado pesada. Ahora evitaba mi mirada cuando pasaba por su lado, como si la pobreza y el desahucio pudieran ser contagiosos. «La gente habla, Victoria», dijo Rebeca, siguiendo mi mirada hacia las casas vecinas, de una mujer mayor que vive en su coche, dando una imagen incierta al vecindario. «No es bueno para el valor de las propiedades, y desde luego no es bueno para tu reputación». Mi reputación. Como si yo fuera la que debería estar avergonzada. Como si dormir en mi SEAT, porque mi propia familia me había dejado sin hogar, fuera de alguna manera más escandaloso que la crueldad que me había llevado a esa situación. Los niños, mis nietos,
aparecieron brevemente en la ventana. Emma, que ahora tenía 8 años, apoyó su pequeña mano contra el cristal por un momento antes de que Rebeca se diera cuenta y cerrara rápidamente las cortinas. Me pregunté qué historia les habrían contado sobre por qué la abuela Victoria había desaparecido de repente de sus vidas. ¿Habrían preguntado por la mujer que solía hacerles tortitas con formas de animales marinos? ¿Echaban de menos los cuentos antes de dormir sobre sirenas valientes y ballenas amables que yo había inventado solo para ellos? La residencia tiene horario de visitas, añadió Daniel, como si esto fuera una concesión generosa en lugar del mínimo exigible de decencia humana. Los domingos de 2 a 4. Puedes ver a los niños entonces, bajo supervisión. Visitas supervisadas. Con mis propios nietos. En la voz de mi propio hijo, oí el eco de todos los padres divorciados que alguna vez fueron reducidos a un acceso programado al amor de sus hijos, excepto que yo no había cometido ningún delito más allá de envejecer y confiar mi futuro a las personas equivocadas. Durante los días siguientes, mientras me adaptaba a dormir en el coche y a lavarme en los aseos de las gasolineras, empecé a comprender el alcance total de su planificación. No había sido una decisión espontánea nacida de mi crisis médica. Rebeca llevaba meses investigando residencias de mayores. Daniel había estado consultando a abogados sobre transferencias de propiedad y opciones de cuidado para la tercera edad. Habían construido su trampa cuidadosamente, esperando el momento perfecto en que yo sería demasiado vulnerable para contraatacar eficazmente. La casa de la playa brillaba cálidamente por las noches, sus ventanas proyectando rectángulos dorados sobre la arena por la que yo solía caminar descalza, recogiendo conchas y planeando mejoras para el jardín. Ahora observaba desde mi coche cómo Rebeca redecoraba mi santuario, colgando cortinas diferentes, reorganizando muebles que no eran míos, creando un hogar que no tenía espacio para la mujer que había hecho posible su existencia. Los amigos del pueblo empezaron a tratarme de forma diferente. Algunos ofrecían lástima disfrazada de preocupación, hablándome en el tono lento y cuidadoso que la gente usa con los niños o los discapacitados mentales. Otros simplemente desaparecieron, evitando los pasillos del supermercado donde podrían encontrarse con mi incómoda presencia. Unos pocos susurraban con la mano en la boca sobre problemas familiares y situaciones difíciles, como si mi desplazamiento fuera, de alguna manera, culpa mía. Los peores momentos llegaban cuando pasaba con el coche a la hora de la cena y los veía a través de las ventanas. Daniel, Rebeca y los niños sentados alrededor de la mesa de mi cocina, compartiendo comidas en el espacio donde una vez me había sentido más en paz. Parecían la familia perfecta, completa y contenta, como si mi ausencia hubiera mejorado sus vidas en lugar de haber destruido la mía. Pero tarde en la noche, cuando los turistas se habían ido a casa y la playa pertenecía solo al viento y a las olas, me sentaba en mi coche y recordaba quién solía ser. No solo la madre de Daniel o la molestia de Rebeca, sino Victoria Martínez, una mujer que había sobrevivido al divorcio y a la maternidad en solitario, que había construido algo hermoso de la nada, que había criado a un hijo para que creyera en la bondad, la lealtad y los lazos familiares que no podían romperse por conveniencia o codicia. Esa mujer todavía estaba aquí dentro en alguna parte, enterrada bajo capas de conmoción, duelo y la peculiar vergüenza que proviene de ser descartada por personas que una vez afirmaron amarte. Y lentamente, muy lentamente, estaba empezando a despertar. La primera vez que intenté visitar a los niños fue un domingo por la tarde, 3 semanas después de mi desahucio. Había ahorrado suficiente dinero para gasolina para ir al pueblo. Compré unos regalitos en un bazar chino, un cuaderno para colorear para Emma y unos cochecitos de juguete para Javi. Y llegué a la que solía ser mi puerta principal exactamente a las 2 en punto, como Daniel había especificado. Rebeca respondió llevando un vestido de marca que costaba más que mi pensión mensual. Su sonrisa era ensayada, del tipo que usan las azafatas de vuelo al dar malas noticias sobre retrasos. «Ah, Victoria», dijo, como si mi llegada fuera un imprevisto en lugar de una cita programada. «Me temo que los niños no se encuentran bien hoy. Gastroenteritis, muy contagiosa, ya sabes». A través de la ventana,
Pude ver a Emma jugando tranquilamente en lo que solía ser mi salón, sin mostrar más signos de enfermedad que la forma cuidadosa en que evitaba mirar hacia la puerta. Cavi estaba construyendo torres con bloques en el suelo donde antes estaba mi mesita de centro, y su risa flotaba a través del cristal como un recuerdo de tiempos más felices. A mí me parecen que están bien, dije, sosteniendo los pequeños regalos que había envuelto con esmero en papel de periódico, porque el papel de regalo era ahora un lujo fuera de mi alcance. Los niños pueden ser engañosos, replicó Rebeca, empezando a cerrar la puerta. No podemos arriesgarnos a exponerte a una enfermedad a tu edad. Tu sistema inmunitario ya no es lo que era. Mi edad, mi sistema inmunitario debilitado. Blandía mi mortalidad como un arma, usando mi propia vulnerabilidad para justificar el mantenerme alejada de los niños que una vez habían sido las luces más brillantes en mi mundo, cada vez más oscuro. Me quedé en el porche, sosteniendo regalos para unos nietos que no me permitían ver, sintiéndome más invisible de lo que jamás había imaginado posible. El segundo domingo trajo una excusa diferente. La familia había decidido visitar a los padres de Rebeca. Un viaje planeado tan de repente que era imposible cambiarlo. El tercer domingo, Daniel abrió la puerta él mismo, con aspecto incómodo pero decidido. «Mamá, esto no está funcionando», dijo, sin invitarme a entrar a pesar de que empezaba a llover. «Los niños están confundidos con la situación, y Rebeca piensa que es mejor que tengamos algo de espacio mientras todos nos adaptamos a los nuevos arreglos». Espacio. Adaptaciones. Nuevos arreglos. Hablaba de la destrucción de nuestros lazos familiares como si fueran pequeñas reformas domésticas, inconvenientes temporales que se resolverían con tiempo y paciencia. «Soy su abuela», dije, mientras la lluvia me empapaba la fina chaqueta. «He sido parte de sus vidas desde que nacieron. No puedes simplemente borrar eso porque sea un inconveniente para tu mujer». «Estás haciendo un drama», replicó Daniel, con el tono cansado de alguien obligado a tratar con una persona irracional. «No se trata de borrar nada. Se trata de crear límites sanos y ayudar a todos a seguir adelante. Límites sanos». La frase sonaba como algo sacado de las revistas de psicología de Rebeca. El tipo de sabiduría popular que convierte la crueldad en autocuidado y el abandono en crecimiento personal. Me pregunté si habrían practicado esta conversación, ensayado las palabras que harían que mi exclusión sonara razonable y necesaria, en lugar de despiadadamente calculada. La lluvia arreciaba mientras estábamos allí, padre y madre abandonada, fingiendo que esta era una discusión familiar normal en lugar de la ruptura final de unos lazos que una vez parecieron inquebrantables. La incomodidad de Daniel era obvia. Cambiaba el peso de un pie a otro, evitaba el contacto visual, miraba constantemente hacia la casa donde su verdadera familia esperaba, pero no fue suficiente para hacerle reconsiderar. La vergüenza, al parecer, era más fácil de soportar que la desaprobación de su esposa. «¿Cuándo volveré a verlos?», pregunté, odiando lo débil y suplicante que sonaba mi voz. «Ya veremos cómo lo hacemos», dijo, lo que ambos sabíamos que significaba nunca. Quizá cuando las cosas se calmen, cuando todos hayan tenido tiempo de procesar los cambios. Me fui de allí ese día comprendiendo que había perdido más que una casa. Había perdido mi lugar en la historia de mi propia familia. Me había convertido en un personaje secundario que podía ser eliminado del guión cada vez que su presencia complicara la trama. Los niños crecerían con vagos recuerdos de una abuela que simplemente se había desvanecido, reemplazada por cualquier historia que Rebeca eligiera contar sobre dinámicas familiares y separaciones necesarias. La residencia de mayores que Rebeca había recomendado era un edificio de color beige rodeado de aparcamientos y un cuidado paisaje que parecía alegre desde la distancia, pero que de cerca resultaba estéril. La visité una vez, dejando que la directora me guiara por pasillos que olían a desinfectante y resignación, pasando por salas comunes donde los residentes se sentaban a ver programas de televisión que no parecían estar siguiendo. «Tenemos actividades todos los días», explicó la mujer con entusiasmo profesional. «Bingo los lunes, manualidades los miércoles, cine los viernes. Nuestros residentes forman amistades maravillosas y disfrutan mucho de los aspectos sociales de la vida en comunidad».
La habitación que me enseñaron era pequeña y blanca, con una única ventana que daba al aparcamiento. Venía amueblada con muebles institucionales diseñados para ser duraderos en lugar de cómodos. Una cama estrecha, una silla de plástico, una cómoda que parecía de un colegio mayor. Las paredes estaban desnudas, esperando cualquier toque personal que pudiera hacer que el espacio pareciera menos una celda para personas cuyas familias habían decidido que ya no eran manejables. La fianza es de 3.000 euros, continuó la directora, más el primer mes de alquiler. También requerimos un avalista que firme el contrato, alguien financieramente responsable que pueda garantizar que los pagos continúen, incluso si las circunstancias cambian. 3.000 euros. Tenía exactamente 423 euros en mi cuenta corriente, lo que quedaba de mi última pensión después de comprar gasolina y la comida más barata que pude encontrar. El requisito de la balista estaba claramente diseñado para familias que querían almacenar a parientes incómodos, manteniendo al mismo tiempo cierta protección legal para el centro. Tendré que pensarlo, dije, aunque ambas sabíamos que nunca volvería. Esa noche, aparcada detrás de un bar de carretera abierto 24 horas cuyo letrero de neón parpadeaba como un corazón moribundo, calculé mis opciones con la brutal honestidad que exige la pobreza. Mi pensión ascendía a 840 euros al mes, apenas suficiente para cubrir comida y gasolina, y ciertamente insuficiente para un alquiler en cualquier lugar decente. Podía solicitar ayudas sociales, pero las listas de espera se extendían durante meses o años, y la mayoría requerían una dirección permanente que ya no poseía. El coche se había convertido en mi mundo entero: dormitorio, armario, comedor y refugio. Había aprendido a doblar mi ropa de manera eficiente, a racionar la comida para que las comidas duraran más, a encontrar baños públicos que ofrecieran jabón y toallas de papel para una higiene básica. Mi carnet de conducir todavía tenía la dirección de la casa de la playa, un cruel recordatorio cada vez que necesitaba identificarme de que estaba viviendo como un fantasma en mi propia vida. Algunas noches, otras personas desplazadas aparcaban cerca. Hombres en su mayoría, veteranos, toxicómanos y trabajadores cuyas industrias habían desaparecido, dejándolos varados entre las vidas que solían tener y lo que viniera después. Manteníamos distancias prudentes, respetando la privacidad de los demás mientras reconocíamos nuestras circunstancias compartidas con sutiles asentimientos y el entendimiento de que juzgar era un lujo que ninguno de nosotros podía permitirse. Empecé a pasar los días en la biblioteca pública, en parte por el aire acondicionado y los baños limpios, pero sobre todo porque los libros siempre habían sido mi escape cuando la realidad se volvía insoportable. Los bibliotecarios eran amables, pero profesionalmente distantes, tratándome con la delicada cortesía reservada a los usuarios cuyas circunstancias incomodaban ligeramente a todo el mundo. Fue allí, leyendo en un sillón de un rincón junto a la ventana, donde escuché una conversación que lo cambió todo. Dos mujeres en la zona de ordenadores hablaban sobre registros de la propiedad y leyes de sucesiones, investigando algo para una disputa familiar que involucraba a padres ancianos e hijos adultos que querían acceder al patrimonio antes de tiempo. La clave es conseguir que firmen voluntariamente, dijo una de ellas, con la crueldad casual de quien habla de planes para cenar en lugar de manipulación financiera. Los abogados especialistas en derecho de la tercera edad conocen todos los trucos. Solo tienes que presentarlo como una protección y planificación en lugar de lo que realmente es. Escuché con creciente reconocimiento mientras describían tácticas idénticas a las que Daniel y Rebeca habían usado. Las visitas al hospital durante momentos de vulnerabilidad, la documentación compleja presentada como protección rutinaria, el momento cuidadosamente elegido que impedía una segunda opinión o consulta externa. No era un caso aislado de traición familiar, era un patrón, un método, posiblemente incluso un modelo de negocio. Esa tarde, en lugar de conducir sin rumbo hasta que el agotamiento me obligara a encontrar un lugar para aparcar por la noche, me quedé en la biblioteca hasta la hora de cierre, leyendo todo lo que pude encontrar sobre estafas a personas mayores,
derecho inmobiliario y los recursos legales disponibles para las personas que habían sido sistemáticamente robadas por sus propias familias. Por primera vez desde aquel terrible día en que mis llaves no encajaron en mi propia puerta, sentí algo más que desesperación. No era esperanza exactamente, aún no, pero era curiosidad. Y la curiosidad, empezaba a recordar, siempre había sido el primer paso hacia el tipo de determinación obstinada que me había ayudado a superar el divorcio, la maternidad en solitario y 20 años construyendo algo hermoso de la nada. Pensaban que habían ganado. Pensaban que estaba rota, derrotada, demasiado vieja, débil y avergonzada para contraatacar. Habían contado con que mi amor por ellos me mantendría en silencio, con que mi miedo a causar un drama familiar me impediría buscar justicia. Pero mientras estaba sentada en aquella silla de la biblioteca, rodeada de libros de derecho y precedentes legales, empecé a comprender que a veces el amor significa negarse a dejar que la gente se destruya a sí misma con su crueldad. A veces, lo más amoroso que una madre puede hacer es enseñarle a su hijo que los actos tienen consecuencias, incluso cuando esas lecciones llegan más tarde de lo que nadie esperaba. El punto de inflexión llegó en el 9º cumpleaños de Emma. Había recordado la fecha, por supuesto, el 15 de octubre, el día en que corrí al hospital hacía 9 años para sostener a mi primera nieta, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras le susurraba promesas sobre todas las aventuras que compartiríamos. Había ahorrado 27 euros durante 2 semanas, comprando ingredientes para hacerle su tarta de chocolate favorita, la receta que mi propia madre me había enseñado durante mi infancia, cuando los cumpleaños se celebraban con amor en lugar de con fiestas caras. Conduje hasta la casa esa tarde, llevando la tarta en una caja que había limpiado y decorado cuidadosamente con una cinta recuperada de una vieja bolsa de regalo. Las ventanas brillaban con una luz cálida, y podía oír risas flotando a través de las dunas. El sonido de una celebración familiar en pleno apogeo. Los padres de Rebeca estaban allí, junto con lo que parecía la mitad de la clase de Emma. Niños que nunca había visto corriendo por el jardín trasero, donde solía plantar flores con manitas ansiosas por ayudar a la abuela a hacer crecer las cosas. Llamé a la puerta con dedos temblorosos, sosteniendo mi modesta ofrenda como un tratado de paz. Cuando Rebeca abrió, su rostro pasó de la alegría de anfitriona a una fría molestia en un abrir y cerrar de ojos. Detrás de ella, pude ver a Emma rodeada de una montaña de regalos caros, un iPad, ropa de marca, juguetes que costaban más que mi presupuesto mensual para comida. «Victoria», dijo Rebeca, sin molestarse en bajar la voz a pesar de los niños que jugaban cerca. «¿Qué haces aquí?» «Es el cumpleaños de Emma», dije, levantando la caja de la tarta. «Le he hecho su favorita, de chocolate con crema de mantequilla. Siempre me ayudaba a hacerla cuando era pequeña». «No puedes presentarte sin ser invitada», replicó Rebeca, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Esta es una celebración familiar privada. Tenemos invitados». A través de la puerta abierta, Emma levantó la vista de su pila de regalos y me vio allí de pie. Su rostro se iluminó con esa alegría pura que solo los niños pueden irradiar, y empezó a correr hacia mí gritando, «Abuela Victoria», antes de que la voz cortante de Rebeca la detuviera en seco. «Emma, vuelve aquí ahora mismo», ordenó Rebeca. La abuela Victoria ya se iba. La confusión en el rostro de Emma rompió algo fundamental dentro de mi pecho. Miró alternativamente a su madre y a mí, tratando de entender por qué la abuela que una vez había sido su persona favorita, de repente no era bienvenida en su fiesta de cumpleaños. Sus pequeños hombros cayeron mientras volvía lentamente hacia sus regalos, pero la vi mirar hacia atrás con preguntas que su mente de 9 años no podía articular. «Por favor», le susurré a Rebeca, mi voz apenas audible por encima del ruido de la fiesta. «Solo déjame darle la tarta. Es su cumpleaños». «Ya tiene una tarta», dijo Rebeca, señalando una elaborada creación de 3 pisos de una pastelería cara, decorada con flores de fondant y purpurina comestible. «No necesita la tuya». Las palabras golpearon como puñetazos. No solo el rechazo, sino el desprecio casual por todo lo que mi regalo representaba. Las horas dedicadas a medir ingredientes que apenas podía permitirme.
el amor horneado en cada capa, la desesperada esperanza de que algo hecho en casa pudiera importar más que algo comprado. Mi tarta, con su cobertura ligeramente torcida y sus rosas de manga pastelera que no eran del todo perfectas, parecía patética al lado de la creación profesional que dominaba la mesa del comedor. Daniel, llamé por encima de Rebeca, esperando que mi hijo interviniera, que recordara todas las tartas de cumpleaños que le había hecho durante los años de escasez, cuando los pasteles de pastelería eran un lujo inimaginable. Apareció en la puerta, con aspecto incómodo pero decidido. «Mamá, tienes que irte», dijo con una voz que apenas reconocí como la del niño que había criado. «Ya hablamos de esto. Las visitas sorpresa ya no son apropiadas». «No es una sorpresa», dije con la voz quebrada. «Es su cumpleaños. Soy su abuela. Nunca me he perdido uno de sus cumpleaños». «Bueno, pues este te lo estás perdiendo», dijo Rebeca cerrando ya la puerta. «Quizá el año que viene podamos arreglar algo si llamas con antelación y lo organizas como es debido». La puerta se cerró con un suave clic que sonó como un trueno en mis oídos. Me quedé allí, sosteniendo una tarta de chocolate mientras la fiesta de cumpleaños de mi nieta continuaba sin mí, escuchando la risa y la música de una celebración donde mi presencia no solo era no deseada, sino activamente perjudicial para la felicidad de la familia. Caminé de vuelta a mi coche con las piernas temblorosas, coloqué la tarta con cuidado en el asiento del copiloto y conduje hasta la playa a la que solía llevar a Emma a recoger conchas. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosados que Emma siempre había llamado la paleta de pintor de Dios. Me senté en un trozo de madera a la deriva y comí tarta de cumpleaños con los dedos, saboreando la sal de las lágrimas que no podía dejar de derramar. Esa noche, aparcada detrás de una gasolinera cerrada, toqué el punto más bajo de mis 68 años, más bajo que el día en que mi marido me dejó por su secretaria, más bajo que las aterradoras semanas de incertidumbre médica, incluso más bajo que el momento en que descubrí que mis llaves ya no funcionaban en mi propia puerta. Esta fue la noche en que consideré si seguir luchando valía la energía que requería. La tarta estaba en el salpicadero, a medio comer y poniéndose rancia, un símbolo de amor que no tenía a dónde ir. Pensé en la residencia de mayores con sus muebles institucionales y sus partidas de bingo, y me pregunté si aceptar la derrota sería más fácil que soportar más rechazo de las personas por las que había sacrificado todo. Quizá Rebeca tenía razón, quizá era demasiado vieja, demasiado inoportuna, una carga demasiado pesada para la vida familiar moderna. Mi reflejo en el retrovisor mostraba a una mujer que apenas reconocía, el pelo gris que necesitaba un corte, ropa que estaba limpia pero que claramente provenía de tiendas de segunda mano, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de preocupación en lugar de risa. ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Cuándo había dejado de ser Victoria la luchadora para convertirme en Victoria la víctima? Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, algo inesperado sucedió. En lugar de hundirme más en la desesperación, sentí una extraña calma posarse sobre mí como la niebla que llega del océano. Las lágrimas cesaron, el temblor de mis manos se aquietó, y por primera vez en semanas, mi mente se sintió clara y enfocada. Saqué el cuaderno que había empezado a llevar, en el que anotaba cada conversación, cada excusa, cada mentira que me habían contado. Escribí todo sobre el cumpleaños de Emma, los regalos caros, la tarta profesional, la crueldad casual de rechazar a una abuela que nunca se había perdido un momento importante en la vida de esa niña. Escribí hasta que se me acalambró la mano, documentando no solo los hechos, sino los sentimientos, la forma sistemática en que me estaban borrando de la historia familiar. Luego abrí la guantera y saqué la carpeta que había estado acumulando, copias de documentos de la biblioteca, impresiones de precedentes legales, números de teléfono de abogados especialistas en abuso a personas mayores, especializados en casos como el mío. Había estado recopilando esta información durante semanas, diciéndome a mí misma que era solo investigación, solo algo para ocupar mi mente durante los largos días en que las bibliotecas ofrecían más consuelo que cualquier otro lugar. Pero sentada allí, con la tarta de cumpleaños de Emma poniéndose rancia y el rostro confuso de mi nieta grabado en mi memoria,
Me di cuenta de que esto ya no era solo investigación, era preparación. Era la munición que necesitaría para una guerra que no había pedido, pero que ya no podía evitar luchar. Habían contado con mi amor para mantenerme en silencio. Habían asumido que mi vergüenza me impediría exponer su crueldad al escrutinio público. Habían apostado a que el duelo me haría dócil, que la pobreza me haría agradecer cualquier migaja de contacto que decidieran ofrecer. Pero se habían olvidado de algo importante sobre la mujer que había criado a Daniel sola, que había construido una casa con sus propias manos, que había sobrevivido a sustos de cáncer, a desastres financieros y a la particular soledad que proviene de ser descartada por alguien en quien confiaste tu corazón. Se habían olvidado de que Victoria Martínez no se rendía fácilmente, y estaban a punto de recordarlo. A la mañana siguiente, hice mi primera llamada al despacho de un abogado. Mi voz era firme mientras le explicaba mi situación a la recepcionista, solicitando una consulta sobre estafa a personas mayores y apropiación indebida de una propiedad. Sí, dije. Entendía que podría haber honorarios. Sí, estaba preparada para discutir opciones de pago. Y sí, tenía documentación. Al colgar el teléfono, miré la tarta de cumpleaños de Emma por última vez antes de tirarla. El dulce se había vuelto amargo, pero el recuerdo de haberla hecho, la esperanza y el amor que había vertido en cada ingrediente, alimentaría lo que vendría después. Ya no era invisible, no era un problema que gestionar ni una carga que almacenar. Era una mujer a la que le habían robado, y lo iba a demostrar. El despacho de la abogada Sandra Morales no se parecía en nada a los imponentes edificios que había imaginado. Ubicado en una casa reconvertida cerca del centro, se sentía más como visitar a una amiga de confianza que consultar con una abogada. Sandra tendría unos 55 años, con el pelo veteado de plata y ese tipo de confianza tranquila que proviene de años ayudando a la gente a navegar por sus peores momentos. «Señora Martínez», dijo, revisando la gruesa carpeta que yo había compilado durante semanas de investigación y documentación. «Quiero que sepa que lo que le ha ocurrido es más común de lo que la mayoría de la gente cree. El abuso financiero a personas mayores a menudo no se denuncia porque las víctimas se sienten avergonzadas o tienen miedo de causar problemas familiares». Extendió mis documentos sobre su escritorio. Copias de los papeles del hospital que había firmado, registros bancarios que mostraban la transferencia de la propiedad, fotografías que había logrado tomar de mis pertenencias en bolsas de donación antes de que desaparecieran para siempre. Cada prueba contaba parte de una historia que solo estaba empezando a comprender en toda su magnitud. «El momento en que todo ocurrió es particularmente revelador», continuó Sandra, señalando las fechas en varios documentos. «La transferencia de la propiedad se produjo mientras usted estaba hospitalizada, durante un periodo en el que era médicamente vulnerable y dependía financieramente de su hijo para el transporte y el apoyo. Eso crea lo que llamamos influencia indebida, un concepto legal que reconoce cuando alguien usa su posición de confianza para manipular las decisiones de otra persona. Influencia indebida». La frase le dio un nombre a algo que yo había sentido, pero no podía articular. La sensación de que mi firma en esos documentos no había sido dada libremente, que mi confianza había sido utilizada como un arma en mi contra durante mi momento de mayor debilidad. «El desafío», explicó Sandra con delicadeza, «es que su hijo y su nuera fueron cuidadosos. No falsificaron documentos ni robaron directamente. Usaron mecanismos legales, papeleo ejecutado correctamente, canales legítimos que hacen que sus acciones sean técnicamente legales, aunque moralmente reprobables». Mi corazón se hundió. Legal pero inmoral parecía ser la historia de toda mi situación. Perder mi casa a través de procedimientos correctos, que me negaran el acceso a mis nietos con límites que sonaban razonables, quedarme sin hogar a través de una serie de decisiones que parecían defendibles sobre el papel. «Sin embargo», continuó Sandra, su tono cambiando de una manera que me hizo inclinarme hacia adelante, «hay varios factores que juegan a su favor. Primero, el corto lapso de tiempo entre su crisis médica y la transferencia de la propiedad. Segundo, el completo borrado de sus pertenencias sin su conocimiento o consentimiento.
Tercero, la negación sistemática de acceso a sus nietos, lo que sugiere que sus motivaciones no eran puramente por su bienestar. Abrió una carpeta diferente, revelando documentos que no reconocí. He estado haciendo algunas averiguaciones preliminares sobre la situación financiera de su hijo. ¿Sabía que él y Rebeca se declararon en concurso de acreedores hace 2 años? ¿Que han estado luchando con deudas de tarjetas de crédito y una aventura empresarial fallida? La información me cayó como un jarro de agua fría. Daniel nunca había mencionado problemas económicos. De hecho, la ropa de marca de Rebeca y su costoso estilo de vida habían sugerido prosperidad en lugar de desesperación. Pero a medida que Sandra exponía las pruebas, archivos judiciales, informes de crédito, solicitudes de préstamos, surgía una imagen diferente de una pareja ahogada en deudas que vio mi propiedad como su salvavidas. Su casa en la playa se ha revalorizado significativamente desde que la compró, explicó Sandra. El valor de mercado actual es de aproximadamente 400.000 euros, y solo quedan 60.000 de hipoteca. Para alguien que se enfrenta a la quiebra, ese capital representa una solución a problemas financieros inmediatos. 400.000 euros. Yo había pagado 85.000 por ese terreno hacía 20 años, invirtiendo hasta el último céntimo de la liquidación de mi divorcio en lo que los agentes inmobiliarios habían llamado propiedad costera no urbanizable. Con mi propio trabajo y determinación, había creado algo valioso que podría haber asegurado mi jubilación durante décadas. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté, aunque temía tener esperanzas en respuestas que realmente pudieran ayudar. Podemos impugnar la transferencia de la propiedad por influencia indebida, dijo Sandra. También podemos presentar una denuncia por abuso financiero a una persona mayor, que es un asunto penal además del caso civil. La eliminación sistemática de sus bienes personales sin consentimiento constituye un robo, independientemente de quién fuera el titular de la escritura en ese momento. Denuncia penal. La posibilidad de que Daniel y Rebeca pudieran enfrentar consecuencias legales por sus acciones me parecía a la vez aterradora y necesaria. Yo había criado a mi hijo para que entendiera lo que estaba bien y lo que estaba mal, para que respetara los derechos y la propiedad de los demás. Si había olvidado esas lecciones, quizá la ley podría recordárselas. Durante las semanas siguientes, Sandra y yo construimos un caso con la paciencia metódica de los arqueólogos que descubren una verdad enterrada. Documentamos cada conversación, cada visita denegada, cada excusa que me había mantenido alejada de mis nietos. Trazamos la cronología de mi tratamiento médico y los documentos que había firmado mientras estaba asustada y vulnerable. Establecimos el patrón de engaño que había conducido a mi situación de sinhogarismo. La prueba más contundente provino de una fuente inesperada. Al revisar las redes sociales de Rebeca, Sandra descubrió publicaciones de las semanas durante mi hospitalización, fotos de ella comprando muebles y decoración, actualizaciones emocionadas sobre por fin tener espacio para hacer la casa nuestra, y publicaciones con una cuenta atrás para el día de la mudanza, que estaban fechadas antes incluso de que me dieran el alta. Estaba planeando tu desplazamiento mientras tú luchabas por tu vida, dijo Sandra, mostrándome capturas de pantalla de las publicaciones de Rebeca. Esto demuestra premeditación, que tu crisis médica fue vista como una oportunidad en lugar de una emergencia familiar que requería apoyo. Leer las publicaciones era nauseabundo. Rebeca describía mis muebles como anticuados y mis selecciones de decoración como cosas deprimentes de vieja que tenían que desaparecer. Compartía fotos del antes y el después de mi salón, celebrando la transformación que había borrado todo rastro de mi existencia. Lo peor de todo, había publicado fotos de la colcha de mi abuela y otras reliquias familiares con pies de foto como «Increíble lo que guarda la gente. Aquí se necesita una buena limpieza a fondo». La colcha de mi abuela, que había arropado a 5 generaciones de mujeres en mi familia, había sido reducida a un trasto que había que tirar. Los álbumes de fotos que narraban toda la infancia de Daniel, los libros que había coleccionado durante décadas, los pequeños tesoros que guardaban recuerdos demasiado preciosos para cualquier valor monetario, todo desechado como basura por una mujer que medía el valor en precios de venta y me gusta de Instagram.
Pero había algo más en esas publicaciones, algo que el ojo entrenado de Sandra captó y yo había pasado por alto. En el fondo de varias fotos, claramente visibles sobre mi vieja mesa de cocina, estaban los documentos originales de la propiedad, los que yo había firmado durante mi hospitalización. Rebeca los había fotografiado accidentalmente mientras celebraba su progreso en la redecoración, creando una marca de tiempo que probaba que los documentos estaban en su poder semanas antes de que afirmaran haberlos presentado. Esto es significativo, explicó Sandra. Sugiere que retuvieron los documentos firmados durante un periodo prolongado, posiblemente para asegurarse de que estuvieras demasiado desplazada y desorientada, como para buscar ayuda legal antes de que la transferencia fuera definitiva. Ese nivel de cálculo refuerza considerablemente nuestro caso. Mientras nos preparábamos para lo que Sandra llamó la fase de confrontación, me di cuenta de que estaba cambiando de formas que no había esperado. El duelo y la vergüenza que me habían consumido durante meses estaban siendo reemplazados gradualmente por algo más duro y enfocado. No era ira exactamente, aunque ciertamente estaba presente. Era algo más parecido a la claridad. Empecé a pasar de nuevo con el coche por delante de la casa, no para torturarme con lo que había perdido, sino para observar y documentar. Tomé nota de los coches caros en la entrada, del paisajismo profesional que había reemplazado mi cuidado jardín, del sistema de seguridad que habían instalado para proteger unos bienes que originalmente habían sido míos. Fotografié los cambios que habían hecho, las mejoras financiadas con el capital robado del trabajo de mi vida. Durante una de estas visitas de vigilancia, vi a Emma jugando sola en el jardín mientras Rebeca hablaba por teléfono dentro. Mi nieta parecía más pequeña de lo que recordaba, menos alegre, moviéndose por el espacio con la atención cuidadosa de una niña que había aprendido que la felicidad espontánea podía ser interrumpida o corregida. Estaba construyendo un castillo de arena cerca de las dunas, usando técnicas que yo le había enseñado durante nuestros paseos por la playa. Por un momento, al ver sus pequeñas manos dar forma a torres y muros con la paciencia de un ingeniero, pude fingir que nada había cambiado. Pero entonces Rebeca apareció en la ventana, se dio cuenta de la proximidad de Emma al sendero de la playa por donde yo podría estar caminando, y la llamó para que entrara con el tono cortante de quien previene posibles problemas. Esa noche, aparcada en mi lugar habitual detrás del bar cerrado, tomé una decisión que habría parecido imposible durante mis momentos más oscuros. No estaba librando esta batalla solo para reclamar mi propiedad o restaurar mi relación con mis nietos. La estaba librando para enseñarles, a Daniel, a Rebeca y finalmente a Emma y Javi, que los actos tienen consecuencias, que la crueldad disfrazada de sentido práctico sigue siendo crueldad, y que a veces el amor significa negarse a dejar que las personas se destruyan a sí mismas con comportamientos de los que se arrepentirán el resto de sus vidas. En mi móvil tenía el número de Sandra, listo para ser llamado cuando estuviera preparada para poner en marcha unos acontecimientos que no podrían detenerse ni revertirse. Los documentos legales estaban preparados, las pruebas recopiladas, la estrategia acordada. Solo quedaba mi decisión de proceder, pero yo no era la misma mujer que se había quedado en el umbral de su propia puerta, con unas llaves que ya no encajaban. No era la abuela rota a la que habían rechazado en una fiesta de cumpleaños mientras sostenía una tarta casera. Era Victoria Martínez, y había recordado algo importante sobre mí misma. Yo no solo sobrevivía a los tiempos difíciles, aprendía de ellos, y estaba a punto de enseñarle a mi familia la diferencia entre una mujer que podía ser descartada y una mujer que elegía cuándo revelar su fuerza. La mañana en que decidí seguir adelante con la acción legal, me desperté antes del amanecer y conduje hasta la playa donde mi casa se erigía como una joya robada contra el horizonte. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo en tonos coral y dorados, los mismos colores que me habían saludado cada mañana durante 20 años cuando este lugar me pertenecía. Me senté en mi coche y observé las olas llegar con su ritmo eterno, reuniendo fuerzas para lo que o bien restauraría mi vida o destruiría lo que quedaba de mi familia para siempre. Sandra me había advertido que una vez que presentáramos los papeles, no habría vuelta atrás.
Daniel y Rebeca se verían obligados a responder, a contratar a sus propios abogados, a enfrentarse a cargos penales junto con el caso civil. Los periódicos locales podrían hacerse eco de la historia. Anciana lucha contra su familia por la casa que le robaron, y la vergüenza privada que me había consumido durante meses se convertiría en conocimiento público. ¿Está preparada para eso?, me había preguntado Sandra durante nuestra última reunión de preparación. ¿Para la posibilidad de que esto ponga fin a su relación con su hijo de forma permanente? ¿De que quizá no vuelva a ver a sus nietos? La pregunta me había atormentado durante las noches de insomnio en mi coche, pero ahora, viendo el amanecer sobre la propiedad que había construido con mis propias manos, sabía la respuesta con absoluta certeza. Mi relación con Daniel ya había terminado. Terminó en el momento en que él eligió esconderse detrás de la crueldad de su esposa, en lugar de proteger a la mujer que había sacrificado todo para criarlo. Mi acceso a Emma y Javi ya había desaparecido, robado tan eficientemente como mis muebles, mis fotografías y la colcha de mi abuela. No me quedaba nada que perder, excepto mi dignidad, y eso era algo a lo que me negaba a renunciar. Los papeles fueron notificados un martes por la mañana mientras yo observaba desde el acceso público a la playa. El agente judicial, una mujer joven con un comportamiento profesional, llamó a mi antigua puerta y le entregó los documentos a Rebeca, cuyo rostro pasó por una fascinante serie de expresiones: confusión, comprensión y, finalmente, una furia fría que era visible incluso desde mi distante punto de vista. En menos de una hora, sonó mi teléfono. La voz de Daniel era más aguda de lo habitual, tensa por la incredulidad y la ira. «Mamá, ¿pero qué demonios crees que estás haciendo?», exigió, saltándose cualquier pretensión de conversación civilizada. «¿Denunciar a tu propia familia? ¿Hacer que nos entreguen papeles del juzgado como si fuéramos delincuentes?» «Sois delincuentes», repliqué, con la voz más tranquila de lo que esperaba. «Robasteis mi casa, mis pertenencias y mi relación con mis nietos. Manipulasteis a una mujer enferma para que firmara documentos que no entendía. Eso es abuso a una persona mayor, Daniel. Es ilegal. No robamos nada». Su voz se quebró de indignación. «Firmaste esos papeles voluntariamente. Tenemos testigos. Todo esto es ridículo. Y vas a hacer el ridículo y a destruir a esta familia por un malentendido. Un malentendido. Incluso ahora, enfrentado a las consecuencias legales de sus actos, intentaba minimizar lo que habían hecho, reformular un robo sistemático como una simple falta de comunicación que podría resolverse con mejores intenciones y conversaciones más claras. «¿Dónde está la colcha de mi abuela, Daniel?», pregunté en voz baja. «¿Dónde están los álbumes de fotos de tu infancia? ¿Dónde está la mecedora en la que te acuné cuando tuviste neumonía a los 3 años?» El silencio se alargó lo suficiente, como para que oyera la voz de Rebeca de fondo, aguda y urgente, aunque no pude distinguir las palabras. «Eso eran solo cosas, mamá», dijo Daniel finalmente. «Trastos viejos que abarrotaban la casa. Necesitábamos espacio para nuestra familia, para nuestra vida. Estás convirtiendo esto en un asunto de posesiones materiales cuando debería tratarse de lo que es mejor para todos». «Lo que es mejor para todos», repetí. «¿Eso incluye dejar a tu madre sin hogar? ¿Incluye negarles a tus hijos el acceso a su abuela? ¿Incluye mentirle a una paciente de cáncer en la cama de un hospital?» Otra larga pausa. Cuando Daniel volvió a hablar, su voz había cambiado al tono suplicante que usaba de niño cuando lo pillaban en mentiras demasiado grandes para negarlas. «Podemos arreglar esto», dijo. «No necesitas abogados ni juicios. Somos familia. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. Intenté soluciones familiares durante meses», le recordé. «Rogué, supliqué, me quedé bajo la lluvia pidiendo ver a mis nietos. El tiempo de las soluciones familiares terminó cuando cambiasteis las cerraduras de mi casa. Esa tarde, Sandra llamó con noticias que eran a la vez satisfactorias y preocupantes. «Han contratado a un abogado», informó. «Un bufete especializado en planificación patrimonial y protección de activos. Abogados caros que suelen trabajar para familias adineradas que intentan proteger su dinero de impuestos o acreedores. ¿Qué significa eso para nuestro caso?».
Significa que se lo están tomando en serio, lo que sugiere que saben que sus acciones eran legalmente cuestionables. Pero también significa que tienen recursos que yo desconocía. ¿De dónde sacaría una pareja en concurso de acreedores dinero para una representación legal de alto nivel? La respuesta llegó 2 días después, cuando el investigador de Sandra descubrió el origen de la nueva estabilidad financiera de Daniel y Rebecca. Habían solicitado un considerable préstamo con garantía hipotecaria sobre mi propiedad, usando mi casa robada como aval para un crédito que había saldado sus deudas y financiado su defensa legal contra mis reclamaciones. Están usando tu propia propiedad para pagar a los abogados que luchan contra tu intento de recuperarla, explicó Sandra, con la voz tensa por una ira contenida. Es especialmente audaz, incluso para los estándares de los casos de abuso financiero que he llevado. La ironía era tan cruel que casi parecía humor negro. Mi casa de la playa, construida con mi esfuerzo y financiada con la liquidación de mi divorcio, estaba ahora generando el dinero que se usaba para mantenerme sin hogar y alejada de mis nietos. Cada pago de sus honorarios legales provenía del capital que yo había creado a lo largo de 20 años de cuidadoso mantenimiento y mejoras. Pero el investigador de Sandra había descubierto algo más, algo que cambiaba por completo el panorama de nuestro caso. Al investigar el préstamo hipotecario, descubrieron que Daniel y Rebecca habían mentido en su solicitud sobre las circunstancias de la transferencia de la propiedad. Habían afirmado que yo había fallecido, presentando certificados de defunción falsificados para acelerar el proceso del préstamo y evitar preguntas sobre mi consentimiento. Esto nos lleva al terreno del fraude y la falsedad documental, explicó Sandra. Presentar documentos falsos en un banco, especialmente certificados de defunción, es un delito penal muy grave. La Fiscalía estará muy interesada en esta información. Certificados de defunción falsificados. No solo me habían robado la casa y las pertenencias, sino que me habían borrado literalmente de la existencia, declarándome muerta ante las instituciones financieras mientras yo dormía en mi coche detrás de gasolineras y buscaba formas de sobrevivir con mi pensión. La profundidad de su engaño era asombrosa en su totalidad. Esa noche, me senté en mi coche mirando la casa que brillaba con una luz cálida contra la oscuridad, preguntándome si las personas que estaban dentro entendían hasta qué punto se habían comprometido con un camino que solo podía terminar en la destrucción. ¿Recordaba Daniel los cuentos que le leía antes de dormir, los sacrificios que hice para asegurarme de que tuviera oportunidades que yo nunca tuve? Consideró Rebecca, aunque fuera brevemente, cómo se sentirían sus hijos cuando se enteraran de que su madre había declarado muerta a su abuela por conveniencia económica. A la mañana siguiente recibí otra llamada, esta vez de la propia Rebecca. Su voz era diferente a su habitual cortesía controlada, más afilada, más desesperada, con un filo que atravesaba su practicada compostura. Victoria, esto ha llegado demasiado lejos, dijo sin preámbulos. Estás destruyendo a esta familia con tu egoísmo. Daniel está destrozado. Los niños están confundidos. Tienes que retirar esta demanda y dejarnos seguir con nuestras vidas. Los niños están confundidos porque les dijisteis que estaba muerta, repliqué. ¿Cómo exactamente explicaste haber presentado certificados de defunción de alguien que todavía llamaba para preguntar por las fiestas de cumpleaños? El silencio que siguió fue tan absoluto que me pregunté si habría colgado. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba una furia fría que revelaba más sobre su verdadera naturaleza que meses de educado desdén. No tienes ni idea de a qué te enfrentas, dijo. Daniel me eligió a mí por encima de ti hace mucho tiempo. Eligió nuestro futuro por encima de tu pasado. Luchar contra nosotros solo demostrará que eres exactamente la vieja amargada y vengativa que siempre dije que eras. Quizá, asentí con calma, pero soy una vieja amargada y vengativa con una excelente representación legal y pruebas documentadas de un delito de fraude. Creo que voy a probar suerte. La llamada terminó con un clic seco que resonó en mi coche como un disparo. Me senté un momento, procesando la conversación y lo que revelaba sobre las personas que una vez consideré mi familia. La máscara de Rebecca finalmente se había caído por completo.
mostrando la crueldad calculadora que siempre se había escondido bajo su aparente preocupación por mi bienestar. Pero había algo más en esa conversación, algo que me dio esperanza, desesperación, miedo. El reconocimiento de que su castillo de naipes, cuidadosamente construido, comenzaba a derrumbarse bajo el peso del escrutinio legal. Ahora tenían miedo, y la gente asustada comete errores. Se extralimitarían, dirían demasiado. Intentarían con demasiado ahínco controlar una narrativa que ya se les estaba escapando de las manos. Todo lo que tenía que hacer era esperar, observar y dejar que se destruyeran a sí mismos con la misma minuciosidad sistemática que una vez usaron para destruirme a mí. Los cazadores se habían convertido en la presa, y apenas comenzaban a comprender cuán peligrosa había sido siempre su presa. La sala del juzgado era más pequeña de lo que había imaginado, con paneles de madera que se habían oscurecido con el tiempo y luces fluorescentes que proyectaban duras sombras sobre rostros ya tensos por la expectación. Me senté junto a Sandra, llevando el único vestido decente que aún conservaba, azul marino con un pequeño desgarro cerca del bajo que había remendado con esmero. Mientras, al otro lado del pasillo, Daniel y Rebeca se apiñaban con su equipo de abogados caros como generales planeando un asalto final. La jueza Margarita Crespo, una mujer de mi edad, con el pelo plateado y unos ojos inteligentes a los que no se les escapaba nada, revisaba los expedientes del caso con la atención metódica de alguien que había visto todas las variantes de traición familiar que la codicia puede inspirar. La vista preliminar estaba destinada a abordar los cargos penales, los certificados de defunción falsificados y las solicitudes de préstamo fraudulentas que habían elevado esto de una disputa civil a un asunto que requería la intervención de la Fiscalía. «Esto es muy inusual», dijo la jueza Crespo, mirando directamente al abogado principal de Daniel y Rebeca. «En 40 años de servicio, rara vez he visto casos en los que las presuntas víctimas de una planificación patrimonial fueran declaradas muertas mientras aún estaban muy vivas y buscando recursos legales». El abogado de Rebeca, un hombre cuyo traje de 1.000 euros no podía ocultar del todo su evidente incomodidad, se aclaró la garganta con nerviosismo. «Su señoría, mis clientes sostienen que los certificados de defunción se presentaron debido a un error administrativo en el hospital. Hubo una confusión durante el prolongado tratamiento médico de la señora Martínez y, señor Gutiérrez», interrumpió la jueza Crespo, su voz con esa autoridad particular que proviene de décadas de distinguir la verdad de la invención. «Tengo aquí los informes del hospital. La señora Martínez fue tratada como paciente ambulatoria para un cribado oncológico rutinario. Nunca estuvo inconsciente, nunca en coma, nunca fue declarada muerta por ningún profesional médico. Sin embargo, estos certificados llevan firmas que afirman que varios médicos la declararon fallecida». ¿Está sugiriendo que todo el personal médico del Hospital Costa de la Luz sufrió una confusión administrativa simultánea? El silencio que siguió fue tan completo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Daniel se miraba las manos, con el rostro pálido bajo las luces fluorescentes, mientras Rebeca mantenía la compostura con un esfuerzo visible. Tenía la mandíbula tan apretada que me pregunté si se le romperían los dientes por la presión. Además, continuó la jueza Crespo, consultando otro documento, los registros bancarios muestran que, a las pocas horas de presentar estos certificados de defunción, sus clientes solicitaron y recibieron un préstamo con garantía hipotecaria de 250.000 euros. Usaron estos fondos para pagar deudas existentes, comprar artículos de lujo y, irónicamente, contratar sus servicios para luchar contra la misma mujer a la que habían declarado muerta. Sandra se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz respetuosa pero firme. «Su señoría, creemos que esto demuestra un patrón de abuso financiero sistemático diseñado para aislar y empobrecer a una mujer mayor, mientras los perpetradores se enriquecen. La rapidez y coordinación de estas acciones sugieren una extensa premeditación». El abogado de Daniel intentó controlar los daños. «Su señoría, estas son dinámicas familiares complejas que involucran preocupaciones legítimas sobre el cuidado de personas mayores y la gestión de propiedades. El señor Martínez actuaba en lo que él creía que eran los mejores intereses de su madre. ¿Declarándola muerta?
Las cejas de la jueza Crespo se arquearon. Señor Gutiérrez, tengo curiosidad por saber cómo planea argumentar que presentar certificados de defunción fraudulentos sirve a los mejores intereses de alguien, excepto a los de aquellos que buscan heredar una propiedad antes de que el propietario haya fallecido realmente. La vista continuó durante 2 horas, durante las cuales Sandra presentó nuestras pruebas con precisión quirúrgica, la cronología de mi hospitalización y la firma de los documentos. Las publicaciones en redes sociales que mostraban la celebración de Rebeca por mi desplazamiento, los registros bancarios que probaban que habían usado mi propiedad como aval para préstamos que de otro modo no habrían conseguido, la eliminación sistemática de mis pertenencias mientras yo recibía tratamiento médico. Pero el testimonio más dañino provino de una fuente inesperada. La profesora de Emma, la señora Herrero, había sido citada a declarar sobre las conversaciones que había tenido con mi nieta tras mi repentina desaparición de los eventos familiares. Emma se volvió más introvertida después de las Navidades, explicó la señora Herrero, su voz suave pero clara. No dejaba de preguntar por qué la abuela Victoria había dejado de ir a los actos del colegio y a las fiestas de cumpleaños. Cuando le pregunté a su madre al respecto, la señora Martínez me dijo que Victoria había fallecido repentinamente. La sala quedó en silencio, a excepción del sonido de los dedos de la taquígrafa volando sobre su teclado. ¿Pareció aceptar Emma esta explicación?, preguntó Sandra. En absoluto, respondió la señora Herrero. Dijo que había visto a su abuela pasar con el coche por delante de la casa varias veces, que la abuela Victoria la saludaba desde su coche. Cuando Emma le contó esto a su madre, la señora Martínez dijo que Emma estaba confundida, que el duelo a veces hace que los niños imaginen que ven a parientes fallecidos. Observé el rostro de Daniel mientras la profesora de su hija describía cómo Rebeca había manipulado psicológicamente a una niña de 8 años, convenciéndola de que no podía confiar en sus propios ojos cuando le mostraban que su querida abuela todavía estaba viva. Su expresión pasó de la incomodidad al horror al darse cuenta del alcance total de lo que su esposa había hecho para proteger su robo. Esta manipulación psicológica de una menor, observó la jueza Crespo, tomando notas en su blog, añade otra dimensión a estos cargos. No solo estamos hablando de fraude financiero, sino de maltrato emocional a unos niños que fueron engañados deliberadamente sobre el bienestar de su abuela. Durante el receso para el almuerzo, vi a Daniel en el pasillo del juzgado, de pie y solo, mientras Rebeca hablaba urgentemente con sus abogados cerca de los ascensores. Parecía mayor de sus 36 años, su rostro cargado con el peso de unas consecuencias que apenas comenzaba a comprender. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través del pasillo de mármol. Vi algo allí que podría haber sido arrepentimiento, o quizá solo miedo a la pena de prisión que enfrentaba. Pero cuando Rebeca se percató de nuestro intercambio y se acercó a su lado, la expresión de él se endureció de nuevo, convirtiéndose en la máscara de indignación justificada que había llevado durante todo este calvario. La sesión de la tarde trajo revelaciones aún más devastadoras. El perito contable de Sandra presentó pruebas de que Daniel y Rebeca llevaban más de un año planeando mi desplazamiento, investigando residencias de mayores y abogados especialistas en derecho de la tercera edad, mucho antes de que mi susto con el cáncer les proporcionara la oportunidad que necesitaban. Ya habían seleccionado y visitado la residencia donde pretendían internar a la señora Martínez, testificó el contable. Los registros bancarios muestran que hicieron un depósito para reservar una habitación 6 meses antes de que comenzara su tratamiento médico. 6 meses. Mientras yo planeaba mejoras en el jardín y esperaba con ilusión otro verano tranquilo en la playa, ellos habían estado calculando cómo eliminarme de mi propia vida. Cada cena familiar, cada celebración, cada momento en el que me había sentido agradecida por su presencia en mi vida, se había llevado a cabo bajo falsas apariencias por personas que contaban los días hasta que pudieran robar legalmente todo lo que yo poseía. Pero el momento que lo cambió todo llegó cuando la jueza Crespo se dirigió directamente a Daniel. Señor Martínez, dijo, su voz cargada con el peso de una autoridad decepcionada.
ha permanecido en silencio mientras se presentaban graves cargos penales en su contra. ¿Tiene algo que decir sobre estas acusaciones antes de que emita mis resoluciones preliminares? Daniel se levantó lentamente. Su traje caro incapaz de disimular que parecía un hombre ahogándose en consecuencias que nunca había imaginado. Durante un largo momento, me miró fijamente a través de la sala, y vi en sus ojos al niño que había criado, al niño que una vez corrió a buscar mi consuelo cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador para navegarlo solo. «Su señoría», dijo, su voz apenas audible. Yo pensaba que estábamos haciendo lo correcto. Mi mujer dijo que mi madre se estaba haciendo demasiado mayor para vivir sola, que la propiedad era demasiado valiosa para dejarla desprotegida. Confié en su juicio sobre lo que era mejor para todos. La mano de Rebeca salió disparada para agarrarle el brazo, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en su manga con fuerza suficiente para dejar marcas. Pero Daniel retiró suavemente la mano de ella y continuó hablando. «Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado», dijo, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo enorme. «Dejé que mi miedo por la edad de mi madre y mis preocupaciones sobre nuestra situación financiera nublaran mi juicio sobre lo que era correcto. Hice daño a la mujer que sacrificó todo para criarme, y les enseñé a mis hijos que el amor no importa cuando hay dinero de por medio». La sala estaba tan silenciosa que podía oír el sistema de climatización funcionando por los conductos. El rostro de Rebeca se había quedado blanco de furia, su defensa cuidadosamente construida desmoronándose mientras su marido confesaba crímenes que ella le había convencido de que eran una planificación familiar justificable. «Quiero arreglar esto», continuó Daniel, con lágrimas corriendo por su rostro. «No sé si mi madre podrá perdonarme alguna vez, pero quiero intentar deshacer el daño que he causado». La jueza Crespo asintió lentamente, tomando notas mientras procesaba este giro inesperado. «Señor Martínez, ¿está dispuesto a cooperar plenamente con el tribunal para resolver este asunto? ¿A realizar una restitución completa y aceptar las consecuencias legales que sus acciones hayan merecido?» «Sí, su señoría», dijo Daniel, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Lo estoy». Ese fue el momento en que la compostura de Rebeca finalmente se hizo añicos. Se puso en pie de un salto, su voz cortando la sala como una cuchilla. «Él no habla por mí», gritó, ignorando los intentos de su abogado por contenerla. «No dejaré que esa vieja amargada destruya todo lo que hemos construido. Está tratando de robar el futuro de nuestros hijos por puro rencor. Señora Martínez». La voz de la jueza Crespo tenía la afilada autoridad de alguien acostumbrado a mantener el orden. «Siéntese y guarde silencio, o será acusada de desacato». Pero a Rebeca ya no le importaban los cargos por desacato. Años de cuidadosa manipulación y crueldad calculada se derramaron en un torrente de rabia que reveló la verdadera naturaleza que había ocultado detrás de sonrisas ensayadas y actuaciones de nuera preocupada. «Nunca se mereció esa casa», gritó Rebeca, con el rostro desfigurado por la furia. «Es una don nadie. Una cajera de supermercado que tuvo suerte con un divorcio. Nosotros tenemos estudios, tenemos ambición, tenemos planes que importan. Ella solo iba a morirse en esa casa y desperdiciarlo todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rebeca acababa de confesar, en una vista pública, el robo premeditado de mi propiedad basándose en nada más que su creencia de que ella merecía el trabajo de mi vida más que yo. El mazo de la jueza Crespo cayó con firmeza. «Señora Martínez, queda usted acusada de desacato al tribunal. Agente judicial, por favor, acompáñela a un calabozo donde pueda reflexionar sobre la sensatez de su arrebato». Mientras se llevaban a Rebeca, que seguía gritando sobre la injusticia de su situación, me di cuenta de que la justicia finalmente había llegado, no a través de una cuidadosa estrategia legal, sino a través de la simple verdad de que la crueldad acaba por destruirse a sí misma. La mujer que me había robado mi casa, convencido a mis nietos de que estaba muerta y puesto a mi hijo en mi contra, acababa de confesar sus crímenes frente a una jueza, la fiscalía y una sala llena de testigos. A veces, la mejor venganza es simplemente darle a la gente suficiente cuerda para que se ahorquen con sus propias palabras.
El sol se estaba poniendo sobre mi casa de la playa cuando finalmente volví a casa. 3 meses después del arrebato de Rebeca en el juzgado. 2 meses después de que Daniel se declarara culpable de los cargos de estafa a una persona mayor. Y 1 mes después de que se presentaran los papeles del divorcio. Me encontraba de nuevo en la terraza de madera que había construido con mis propias manos, viendo las olas llegar con su eterno ritmo de renovación. La casa se sentía diferente, no solo por los cambios que Rebeca había hecho durante su breve ocupación, sino porque yo había cambiado. La mujer que ahora caminaba por estas habitaciones llevaba cicatrices que nunca sanarían por completo, pero también una fuerza que había olvidado que poseía. Cada rincón que había sido vaciado de mis pertenencias ahora contaba una historia de supervivencia en lugar de pérdida, de justicia en lugar de victimización. Daniel había cumplido su promesa de restitución. Los documentos falsificados habían sido corregidos, los préstamos fraudulentos pagados con la venta de los bienes que Rebeca había comprado con el dinero robado. La colcha de mi abuela, rescatada de un centro de donaciones a 3 provincias de distancia, cubría de nuevo la cama donde 5 generaciones de mujeres de mi familia habían soñado sus sueños. Los álbumes de fotos, encontrados en el trastero de Rebeca junto con otros artículos donados que aparentemente planeaba vender, devolvieron mis recuerdos a su lugar apropiado en las estanterías reconstruidas. Pero algunas cosas nunca podrían restaurarse por completo. La mecedora en la que había acunado a mi hijo durante las enfermedades de su infancia seguía perdida, probablemente restaurada, y en el cuarto de un niño desconocido, donde otras madres creaban los lazos que una vez pensé que eran inquebrantables. Parte de mi ropa, libros que habían sido compañeros en noches solitarias, pequeños tesoros acumulados durante décadas de una vida sencilla. Todo eso se había dispersado por tiendas de segunda mano y mercadillos como semillas de un diente de león, imposibles de rastrear y recuperar. La resolución financiera había hecho más que devolverme mi propiedad. Los bienes de Rebeca, embargados por la vía civil, habían proporcionado suficiente dinero para asegurar mi jubilación de maneras que nunca había imaginado posibles. Las joyas caras, los bolsos de diseño y los artículos de lujo que había comprado con el capital robado de mi casa fueron vendidos en una subasta, y sus ganancias se depositaron en cuentas que garantizarían que nunca más me enfrentara al terror de quedarme sin hogar. La justicia, había aprendido, a veces llega con intereses de demora. Daniel cumplió 6 meses en un centro de inserción social, tiempo que utilizó para completar una terapia por lo que su abogado llamó un problema con el juego, que había contribuido a su desesperación financiera. Lo visité 2 veces, conversaciones que fueron forzadas y cuidadosas, 2 personas tratando de reconstruir la confianza desde cimientos que habían sido completamente destruidos. «No espero que me perdones», dijo durante nuestra segunda visita, sentado frente a mí en una sala estéril que olía a desinfectante y promesas rotas. «Ni siquiera sé cómo perdonarme a mí mismo, pero quiero que sepas que cada día recuerdo lo que sacrificaste para criarme, y cada día odio en lo que me convertí. El perdón, me di cuenta, no era algo que pudiera darse o recibirse como un regalo. Era algo que crecía lentamente, con cuidado, en una tierra que había sido removida y replantada con semillas diferentes. Quizá algún día encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro. Quizá no. Pero la elección se haría desde la fortaleza en lugar de la desesperación, desde la esperanza en lugar del miedo. Rebeca cumplía una condena de 18 meses de prisión por múltiples cargos de estafa, apropiación indebida y abuso a una persona mayor. Su sentencia había sido agravada por lo que la jueza llamó crueldad excepcional, al manipular a sus propios hijos para que creyeran que su abuela estaba muerta. No sentí ninguna satisfacción por su encarcelamiento, solo un cansado alivio de que ya no pudiera hacer daño a personas que amaban sin sensatez o confiaban demasiado. Los niños, Emma y Javi, vivían con los padres de Rebeca mientras Daniel reconstruía su vida de entre los escombros de sus malas decisiones. Nos vimos con cautela al principio, visitas supervisadas en lugares neutrales, mientras terapeutas asignados por el juzgado les ayudaban a procesar la complicada verdad sobre lo que su madre había hecho
y por qué su padre lo había permitido. ¿De verdad no estás muerta, abuela Victoria?, preguntó Emma durante nuestro tercer encuentro, su mente de 9 años aún luchando por reconciliar las mentiras que le habían contado con la realidad de mi presencia. Estoy muy viva, le aseguré, sentándola en mi regazo, donde encajaba tan perfectamente como siempre. Y no me voy a ir a ninguna parte nunca más. Era una promesa que tenía la intención de cumplir, aunque ahora entendía que el amor por sí solo no era suficiente para garantizar su cumplimiento. El amor requería vigilancia, límites y la voluntad de luchar por las relaciones que valía la pena preservar. Requería reconocer la diferencia entre las personas que merecían confianza y las personas que simplemente habían aprendido a imitar la confianza para su propio beneficio. La victoria legal había sido más completa de lo que Sandra y yo nos habíamos atrevido a esperar. Más allá de las condenas penales y la restitución económica, el juzgado de familia me había otorgado los derechos de custodia permanente de los niños si Daniel demostraba ser incapaz de proporcionar un cuidado estable. Los derechos parentales de Rebeca habían sido suprimidos después de que las evaluaciones psicológicas revelaran lo que el tribunal llamó un patrón de comportamiento manipulador que supone un riesgo continuo para los menores. No quería reemplazar a su madre, a pesar de sus fracasos, pero quería que supieran que alguien siempre lucharía por ellos. Siempre elegiría su bienestar por encima de la conveniencia económica. Siempre los amaría lo suficiente como para decirles la verdad, incluso cuando las mentiras pudieran ser más cómodas. El vecindario había observado mi regreso con una mezcla de curiosidad, culpa y admiración. Algunos vecinos se disculparon por su silencio durante el tiempo que estuve sin hogar, explicando que no habían sabido cómo ayudar o no habían entendido el alcance total de lo que estaba sucediendo. Otros simplemente reanudaron el trato de siempre, como si los meses de mi desplazamiento hubieran sido un desafortunado intermedio en una historia por lo demás normal. La señora Pérez me trajo una tortilla de patatas y una disculpa. Debería haber hecho algo, dijo, de pie en el porche, donde una vez le había suplicado a Rebeca que me dejara entrar en mi propia casa. Debería haber llamado a la policía u ofrecido un lugar donde quedarte. Fui una cobarde. Tenías miedo. La corregí suavemente. Hay una diferencia. Y ahora sabes lo que harás de otra manera si alguna vez ves a alguien más en circunstancias similares. El periódico local había cubierto la historia con titulares que alternativamente indignaban e inspiraban a los lectores. Una abuela contraataca el fraude familiar. Un caso de abuso a mayores destapa lagunas legales. Una mujer de la localidad recupera su casa robada tras una batalla legal. La cobertura atrajo la atención sobre el problema más amplio del abuso financiero dirigido a los adultos mayores, lo que llevó a una nueva legislación que fortalecía las protecciones para las poblaciones vulnerables. Sandra había sido contactada por familias de todo el país que se enfrentaban a situaciones similares. Hijos que usaban crisis médicas para manipular transferencias de propiedades, parientes que declaraban incapacitados a familiares mayores para hacerse con el control de sus bienes, cónyuges que aislaban sistemáticamente a sus parejas de sus redes de apoyo antes de robar todo lo que habían construido. Tu caso abrió puertas, me dijo Sandra durante nuestra última reunión. No solo para tu propia justicia, sino para cientos de otras personas que pensaban que no tenían ningún recurso contra los familiares que abusaron de su confianza. A veces, las victorias más importantes son las que crean posibilidades para personas que nunca conocerás, que se enfrentan a batallas que nunca presenciarás, pero que se benefician de los precedentes establecidos por alguien dispuesto a luchar cuando luchar parecía inútil. 6 meses después de volver a casa, estaba trabajando en mi jardín cuando Emma y Javi llegaron para su visita semanal. Habían comenzado a quedarse conmigo todos los fines de semana, reconstruyendo lentamente las relaciones a través de comidas compartidas, cuentos antes de dormir y paseos por la playa donde recogíamos conchas y hablábamos de todo, excepto de los complicados fracasos de los adultos que nos habían separado. Abuela Victoria, dijo Javi, ahora con 5 años y lleno de preguntas sobre todo. ¿Por qué mamá nos dijo que estabas muerta cuando no lo estabas? Dejé de arrancar malas hierbas.
considerando cómo responder a una pregunta que a los adultos les había costado entender. A veces, las personas toman muy malas decisiones cuando tienen miedo o quieren algo que no les pertenece. Dije finalmente, vuestra mamá tomó malas decisiones e hizo daño a personas que la querían, pero eso no significa que vosotros seáis malos, ni que el amor no sea real, ni que las familias no puedan sanar de las malas decisiones, si todos se esfuerzan mucho por hacerlo mejor. Emma, ahora con 9 años y más sabia de lo que le correspondía por su edad, asintió solemnemente. ¿Tú también vas a tomar malas decisiones? Voy a intentar con todas mis fuerzas no hacerlo, prometí. Y si cometo errores, os diré la verdad sobre ellos y trabajaré para arreglar lo que haya roto. Esa tarde, mientras los niños jugaban en la orilla y yo los observaba desde mi terraza, reflexioné sobre el extraño viaje que nos había llevado a todos a este punto. 1 año atrás, había sido una mujer que creía que el amor y la lealtad eran suficientes para proteger las relaciones de la destrucción. Había confiado ciegamente, dado incondicionalmente y esperado que los demás honraran los lazos que yo consideraba sagrados, simplemente porque yo los consideraba así. Ahora entendía que el amor sin límites se convierte en permisividad, que la confianza sin verificación se vuelve ingenua, y que las relaciones familiares requieren el mismo mantenimiento cuidadoso que cualquier otra cosa valiosa: atención, respeto y la voluntad de abordar los problemas antes de que se vuelvan catastróficos. Seguía siendo la madre de Daniel, la abuela de Emma y Javi, una mujer que creía profundamente en el poder de los lazos familiares, pero también era Victoria Martínez, una persona cuyo valor no dependía del reconocimiento de los demás, cuya casa le pertenecía porque se la había ganado, cuyo futuro estaba asegurado porque había aprendido a protegerlo. La casa de la playa se asentaba sólidamente bajo mis pies, sus cimientos reforzados por reparaciones y renovaciones que había hecho con el dinero recuperado de aquellos que pensaron que podían robarme la vida con impunidad. Las olas continuaban su eterna danza más allá de mis ventanas, indiferentes al drama humano, pero de alguna manera reconfortantes en su constancia. Al caer la noche y los niños acomodarse en sus pijamas para otra noche con su abuela que se había negado a desaparecer, me preparé una taza de té y me senté en mi salón restaurado, rodeada de fotografías, recuerdos y la paz duramente ganada de alguien que había luchado por la justicia y había vencido. El mañana traería nuevos desafíos, una curación continua y el cuidadoso trabajo de reconstruir relaciones con materiales más fuertes que la confianza ciega y el sacrificio incondicional. Pero esta noche estaba en casa, verdaderamente en casa, en un lugar que me pertenecía porque lo había defendido, rodeada de un amor que había sido puesto a prueba y demostrado ser genuino. Había aprendido que, a veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer es negarse a desaparecer en silencio cuando otros deciden que ya no es conveniente. A veces, sobrevivir significa contraatacar con todos los recursos disponibles hasta que la justicia prevalezca y la verdad gane. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir lo suficientemente bien como para demostrar que tú nunca fuiste el problema que necesitaba ser resuelto.